10:17, estamos escuchando Todo para qué de Dime que me odias. Lo dije perfecto, soy un fenómeno. Cada vez estoy mejor en este rol de decir los temas que estamos pasando. No creo que a nadie le importe, pero bueno, yo me siento bien. Está bien, eso. Uno tiene que ir para adelante. Me estoy superando, o sea, sí, eso ya es bueno. Uno compite contra sí mismo. Totalmente. Y te decíamos recién de que están pasando muchas cosas a nivel financiero, ¿no? Y en la cuestión del mercado, de cómo se está moviendo la tasa de interés de pesos. Mucha volatilidad en la tasa de caución, fundamentalmente en la de un día, pero también se están moviendo mucho las tasas de LECAP, que son las letras del tesoro de tasa fija que hay en cada licitación. Y ahí está la cuestión de si conviene invertir en un instrumento en pesos, es decir, esperar las elecciones de octubre en pesos, o irte al dólar, porque muchos ahorristas en Argentina siempre antes de las elecciones se dolarizan, ¿viste? Sí, y también la de fondos de fondos comunes de inversión o de plazo fijo de los bancos. Algunos bancos ya casi rozando el 50% anual. Tengamos en cuenta que está muy por arriba de la proyección de inflación, y en algunas fintech y demás dando 40%, ¿no? Digo, está bastante alto, muy por arriba. Teniendo en cuenta que también, por lo menos hasta ahora, el valor máximo del dólar está topeado. O sea, más de 1.400 y pico que está la banda de arriba no va a ir. Entonces también te da un valor de referencia que no es que el dólar se te va a ir a 2.000. Entonces ahí hay un juego que hasta las elecciones es para analizar. Por supuesto, para intentar entender un poco más qué está pasando y qué puede llegar a pasar, tenemos en comunicación a Javier Casábal, que es estratega de renta fija de AdCap Grupo Financiero. Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Leandro y Agustín te saludan. ¿Qué tal, Leandro? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, Javier, estábamos hablando recién en el programa de que hay mucha volatilidad con las tasas de interés en pesos. Te quería preguntar qué impacto real ves en el día a día en los mercados con la tasa, qué puede llegar a pasar hoy y la semana que viene, teniendo en cuenta de que están las tasas altas, pero ayer se mantuvieron más o menos estable, alrededor del 50%, estoy hablando de la caución a un día. Mira, estamos en un mercado que está muy volátil y con mucha incertidumbre en el corto plazo. Entonces, lo que se espera es que en estos días esto de alguna manera se mantenga, especialmente porque el gobierno viene haciendo mucho hincapié en esta idea de no dejar pesos en la calle, y con la definición de qué es pesos en la calle o pesos excedentes, si querés, son aquellos que te ponen inestabilidad cambiaria, ¿no? O sea, te empieza enseguida, cuando empezamos a ver subir un poquito el dólar, como pasó ayer, enseguida ahí sale el central a levantar las tasas, y eso tiene un impacto prácticamente inmediato en los bonos cortos en pesos, y eso afecta al resto de la curva, ¿no? Entonces, ahí esa fragilidad se traslada, arranca por el tipo de cambio y después termina en los bonos en pesos. Y después finalmente, recién ahora, estos últimos 2 días, te diría que lo estamos también empezando a ver en los bonos en dólares. ¿Y esto que está haciendo el gobierno, cuál es el objetivo? ¿Que el dólar se mantenga en 1.300? O sea, ¿eso es lo que está intentando hacer al intervenir en la tasa? Claro, creo que la idea principal fue, nosotros venimos de un cambio de estrategia del gobierno desde la salida de las LEFIs, o yendo un poquito más para atrás, desde la salida del levantamiento del cepo en abril, donde inicialmente el gobierno había buscado, si se quiere, llevar el tipo de cambio un poco más para abajo, o hablar un poco de compras en las bandas, o sea, en la banda inferior, justamente focalizado en que el pass-through, el traslado a precios, no fuera demasiado grande. Y esa fue una fase inicial. Después, a partir de junio para acá, lo que venimos viendo es al gobierno, de alguna manera, confirmando pisos cada vez más altos del tipo de cambio. Ese último compra campeón de Caputo, por ahí de alguna manera te habla de eso. O sea, cuando pensamos en las inversiones en pesos, yo lo que pensaría es, bueno, el tipo de cambio mucho más no va a bajar. O sea, lo vimos hace poquito en 1.380, llegando a estar bastante cerca de la banda superior, y ahora lo vemos acercándose a 1.300. Yo diría, bueno, de 1.300 mucho más no va a bajar, y eso me parece que lo tiene que tener en cuenta cualquier inversor que está apostando al peso. Como decían ustedes recién, está el techo
de la banda cambiaria, de las bandas cambiarias arriba, y eso de alguna manera nos acorta las pérdidas potenciales que podríamos tener si se dispara el dólar. O sea, desde la revisión del acuerdo con el fondo, creo que se hizo mucho hincapié en reforzar ese techo, en hacerlo más creíble, y entonces el inversor en pesos sabe hasta dónde puede subir el dólar, y bueno, ya se ve que los bonos más largos en pesos te dan bien medidos en dólares, aun si llegaras a tocar ese valor extremo. Entonces, pero la volatilidad de corto plazo es altísima. Entonces, me parece que como primera cosa para el inversor, yo creo que los bonos en pesos no son para cualquiera, o sea, son para alguien que tolera este tipo de volatilidad. Por ponerlo en términos de magnitud, yo te diría, la volatilidad de los bonos en pesos es similar a la que tienen las acciones, y está siendo muy así, o muy cercana. Entonces, las inversiones en pesos son para un inversor que está, o para una parte del portafolio que uno sabe que está bajo mucho riesgo. Y creo que lo que habría que agregar ahora es, bueno, en estos días lo que estamos viendo es, y en particular ayer, por ejemplo, son días donde estamos viendo que el mercado está, de repente tenemos una corrección muy grande de los precios en pesos, de los bonos en pesos, y de repente aparece intervención del central a comprar, seguramente, bueno, eso no se puede asegurar, ¿no? Pero seguramente haya habido algún organismo ahí comprando, como puede hacer, o sea, por supuesto que el Banco Central está habilitado para hacer esto. Entonces, de repente, los precios que estamos viendo no son completamente genuinos, sino que tienen mucho toqueteo, justamente para tratar de reducir esta volatilidad en este contexto de, nada, bueno, queda menos de un mes 15 días para las elecciones de la provincia, y después un poquito más para las nacionales. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Tomo eso último que decías porque lo que parece es, bueno, esto se va a mantener hasta las elecciones, y después de las elecciones debería cambiar, ¿no? Porque muchos sostienen que también no es sustentable esto a largo plazo, generaría un montón de problemas. Y en ese contexto ustedes, justo me lo mandaron ayer, ustedes sacaron como distintas carteras para distinto tipo de inversor, y la de conservador, ¿no? Alguien que capaz no está tan acostumbrado, es básicamente instrumentos en dólares. Entonces, digo, para alguien que no está muy acostumbrado a la volatilidad o que capaz no tiene tanto conocimiento, por más de que pasas de alguna oportunidad hasta las elecciones en pesos, recomiendan más ir a instrumentos en dólares y por lo menos pasarlo más tranquilo. Eso es lo que yo leo de quizás la cartera conservadora. Claro, exactamente. Creo que en esas carteras que las mandamos nosotros están reflejadas esas ideas. O sea, los pesos no son para un inversor conservador. Por supuesto que vale la pena mencionar que, bueno, aquel que tenga que pagar pesos de acá a un mes, bueno, vos ya sabés que debes pesos, te conviene estar no te vas a mantener en dólares especulando con el valor del dólar, ¿no? Ahí sí te quedas en pesos. Pero las inversiones, o sea, más de largo plazo, no son para un inversor conservador, porque justamente tienen esta volatilidad, y tenés estos movimientos que de alguna manera, si tenés que salir medio apurado, no sabes cuánto vas a tener mañana, ¿no? Entonces, creo que las inversiones en pesos son más para aquel que está pensando en fin de año, al año que viene. Es algo parecido al inversor de acciones, ¿no? O sea, que está empezando a mirar un poco más el largo plazo, cómo van a salir las elecciones en octubre, si cree que van a salir bien, y entonces para el gobierno va a tener un congreso que apoye más unas reformas, como decían ustedes hace un rato. O sea, pero el que está mirando el corto plazo está bajo muchísimo riesgo, mucha intervención sin saber a dónde van los precios en el corto plazo, y entonces estamos con esta volatilidad que te dice, bueno, mira, acá son buenos los puntos de entrada, pero no es para cualquiera. Javier, también lo que estamos viendo en los meses previos a las elecciones es que aumenta la cantidad de compra de ahorristas de dólar para atesoramiento. Una vez que salimos del cepo en abril, bueno, ya se empieza a ver que superan los 2.000 millones de dólares por mes.
Te quería preguntar, para ese conservador que está acostumbrado al dólar, ¿qué diferencia tiene comprar el dólar con ponerlo en un instrumento vinculado al dólar? Estoy hablando de un bono soberano o bono provincial. Mira, los bonos en dólares, mira, se está dando, en el mercado se está dando una situación bastante poco usual, que es los bonos en dólares venían relativamente caros, los bonos en pesos bastante baratos, o sea, justamente por estos ajustes de tasas, o sea, te suben las tasas y te sube el dólar, están baratos en dólares, y por otro lado tenés las acciones también, en niveles bastante lejos de los máximos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo lo que creo que estamos viendo es que para el inversor que estaba en dólares, está en un momento donde por ahí conviene pasarse a una posición un poco más conservadora, para ponerlo en términos de nombres de activos, el Global 2035, que depende un poco más de cierre de elección, por ejemplo, en 2027, por ahí pasarse a la Argentina 2030, que depende menos de eso, o todavía más conservador, pasarse al Bopreal 1C, que rinde cerca del 9%. O sea, se puede acortar riesgo, o sea, bajar riesgo sin perder demasiado upside y sin pararse en un activo más conservador de cara a las elecciones. Y creo que al mismo tiempo, o sea, así como podés bajar riesgo por estos activos más riesgosos, podés aumentar algo de riesgo para tener una ficha acotada, pero que apueste a un resultado más de largo plazo. Creo que estamos viendo acciones en puntos de entrada interesantes, pero de nuevo, es para una parte limitada de la cartera, por ejemplo, Galicia, Pampa, que venimos recomendando desde la capa. El bono de la provincia de Buenos Aires, que es en dólares, ustedes también lo vienen mencionando en el informe, es una apuesta con más riesgo también que bonos soberanos, y en todo caso lo que te quería preguntar es ¿cuánto influye el resultado de octubre en la performance de ese bono, el bono de la provincia de Buenos Aires que vence en 2037? Mira, creo que la provincia de Buenos Aires se viene comportando muy similar al riesgo soberano, o sea, de manera muy estable. Nosotros ahí creo que es simplemente estar parado en un activo que rinde todavía mejor que los bonos soberanos. Y como rinde un poco mejor, lo que tenés de alguna manera es menos exposición a que el Banco Central necesite estar acumulando permanentemente dólares, y cambias esa exposición por una exposición más política, ¿no? O sea, a la oposición le va bien, a la oposición de la provincia de Buenos Aires, o sea, el oficialismo nacional le va bien en la provincia de Buenos Aires, creo que el mercado lo va a tomar bien eso, y entonces ahí podemos empezar a pricear todavía spreads un poco más cortos contra lo que es los bonos soberanos. Javier Casábala, el jefe de estrategia de ACAP Grupo Financiero. Javier, muchísimas gracias por esta nota. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Javier de cara a las elecciones. Dio un menú bastante amplio. Sos conservador, no vayas a bonos en pesos. ¿Querés asumir un poco de riesgo? Podés apostar una fichita por los bonos en pesos. Es interesante porque hay un menú para cada consumidor. Sí, me parece lo más interesante que se va a escuchar mucho en este tiempo de pesos dólar antes de las elecciones. Primero, no caer en la ansiedad, digamos, de que me estoy perdiendo algo, y saber bien que si vas a pesos está muy volátil, que vas a ver mucha volatilidad, que podés tener ahí un rendimiento, pero bueno, tenés que asumir que esa va a ser la situación, y si no, está esa cartera, como decías vos, más conservadora, para pasarlo tranquilo. Es como, bueno, me tiro a ver tranquilo y que se maten. Y que se maten entre ellos, básicamente. Vamos a escuchar un temita de música, enseguida volvemos. Vayamos juntos.